Todos buscábamos oxígenos para salvar vidas y no lo teníamos. Nos vimos obligados a importar, a recibir donaciones. El sector privado hizo cruzadas con el Estado y se fue mejorando la infraestructura de plantas de oxígeno en nuestro país. ¿En qué estado se encuentran esas plantas? ¿Se les ha hecho el mantenimiento? ¿Podemos acceder fácilmente a oxígeno como debería ser? Vamos a abordar el tema del oxígeno en nuestro país con nuestro primer invitado. Le doy la bienvenida al médico infectólogo Augusto Tarazona Fernández, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento de Salud. Doctor Tarazona, gracias por estar en Encendidos. Muchas gracias a usted, un gusto de saludarle y siempre a su disposición. Nunca deberíamos olvidar los errores que hemos cometido como Estado, como sociedad, como país y dejar a una ciudadanía sin un servicio de salud eficiente es una, entre otras grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia. No había oxígeno en el Perú. Era impresionante cómo buscábamos una dotación de oxígeno para salvar vidas. Es verdad que en esos tiempos la COVID te mataba. Pero también el oxígeno te daba una esperanza de vida, quizás superabas la crisis y nosotros no lo teníamos. ¿Cuánto se ha subsanado ese lado tan débil, tan penoso de nuestra infraestructura en cuanto a servicio de salud se refiere, doctor Tarazona? Sí, bueno, efectivamente el país ha aprendido a causa de esta grave experiencia de la primera y segunda ola, con los fallecidos que todos sabemos, hemos venido aprendiendo a prepararnos para enfrentar las siguientes olas. Y dentro de este aspecto, el tema del oxígeno sabemos que es crucial. Es por ello de que inmediatamente la gestión entrante se propuso mejorar esta situación. Hemos pasado de 313 plantas de oxígeno a 430 plantas de oxígeno distribuidos en diversas partes de la región, de las regiones, de 3.900 concentradores a 5.968 concentradores, de 29.000 cilindros de oxígeno a 38.000 cilindros de oxígeno, y de 198 isotanques a 213 isotanques. En estos meses se ha preparado en nuestro país para enfrentar la demanda de oxígeno que puede darse en la presencia de muchos casos de COVID-19. Adicionalmente, se tiene adquirido un fondo de oxígeno líquido y de oxígeno gaseoso. Nuestra demanda a la fecha no llega al 30% de nuestra disponibilidad de oxígeno. Estamos utilizando menos de la mitad, solamente a unos miles de toneladas de oxígeno versus la disponibilidad que tenemos. Claro, en ese sentido, la lección, perdón que lo interrumpa, discúlpeme, la lección es prevención y las cifras que ha mencionado son alentadoras. La cantidad de plantas que hay ahora son más de 400 en todo el país. Pero yo quería que nos explique con lujo de detalles quién le hace mantenimiento a esas plantas en las que el Estado y el sector privado también hizo una cruzada y las creó, las construyó porque no existían. Si esas plantas están siendo monitoreadas, funcionan, están en perfecto estado, ¿quién supervisa ese lado de la infraestructura nueva que ha mencionado, que es tan alentadora? Sí, el tema de mantenimiento evidentemente es una línea de trabajo muy importante porque incluye presupuestos, incluye recursos especializados. Tenemos un área que se llama la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento de Equipos, que está supervisando el funcionamiento de las plantas. En realidad, cuando una planta de oxígeno se asigna a un hospital de una región, la región ya asume la responsabilidad directa. No obstante, desde el punto de vista de asistencia técnica, el Ministerio de Salud está permanentemente
observando este funcionamiento. Entendemos que en teoría nos está explicando que está descentralizado. Una vez que a un hospital se le crea su planta de oxígeno, desde esa región se tiene que hacer cargo de que funcione bien. Pero durante la pandemia nos llamaban de Arequipa porque estaban esperando un repuesto que tenía que llegar de Estados Unidos y normalmente no era un vuelo que sea tan largo. Y ya tenían 2 semanas con la planta paralizada porque el repuesto no llegaba a Estados Unidos. Y la relación de noticias que hemos recibido en torno a la falta de mantenimiento de las plantas de oxígeno durante la crisis de la pandemia y posterior con la ayuda de nuestros corresponsales ha sido larguísima. Así es que es importantísimo saber si dentro de esa descentralización hay fiscalización, supervisión y quedarnos tranquilos de que estén operativas, aunque por ahora la demanda sea 30, pero es mejor tenerlas a no tenerlas, ¿no? Sí, definitivamente es preocupación nuestra que las plantas estén operativas. Lo que sucede es que muchas de las plantas han sido paralizadas porque la demanda disminuyó drásticamente. Y ya con la indicación de que se reactiven todas las plantas de oxígeno, teniendo la tercera ola presente, estas se han empezado a activar. Algunas de ellas tienen algunas fallas que los técnicos de... ¿Cuántas de ellas? ¿Tiene usted un reporte de las 400 cuántas han presentado fallas y necesitan reparación? Sí. Tenemos el reporte de 28 plantas que están con algunas dificultades. Las demás están en proceso de encendido, de limpieza, porque algunas plantas obviamente al no funcionar varios meses... Que 370 plantas funcionan y 30 necesitan mantenimiento, 30 se han dejado de funcionar. Ese es el reporte que tenemos al momento. De tal forma de que la gran mayoría de plantas están operativas. ¿Y quién le da ese reporte a usted? ¿El presidente regional, la autoridad de salud de la región? No, tenemos ¿Cómo podemos sistema, confiarnos en esa información? Tenemos un sistema de reporte de información de oxígeno a través de personas dedicadas a ver cómo funciona y cuánto se consume, y a través de un aplicativo que se llama Renoxy, que está, dicho sea de paso, es de público acceso. Se puede observar qué plantas y en qué lugar y en qué sitios puede haber algún tipo de dificultad. Y nosotros tenemos como Ministerio de Salud un área especializada, que es la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento de Equipos Médicos. Con esta área especializada tenemos el control de alguna forma de todo lo que se está sucediendo en las plantas a las diversas partes del país, no solamente de Lima. Consecuencia, sí, llevamos un control. Cuando hay alguna dificultad, coordinamos con la región correspondiente para ver en qué medida podemos nosotros intervenir, porque, como señalaba, ya las plantas, una vez que entran en propiedad de la región, ellos se hacen cargo del mantenimiento y del funcionamiento, pero no lo dejamos de lado. Nuestros especialistas están permanentemente visitando, coordinando que esto esté en funcionamiento. Por lo tanto, en este punto, prácticamente el 90% de las plantas están operativas, están entrando en funcionamiento, se están haciendo las pruebas necesarias, y algunas que han sido identificadas con dificultades están en proceso de reparación, que seguramente en los próximos días ya deben estar operativas. Hay otra información necesaria para orientar a la ciudadanía deseosa de hacerse un testeo, una prueba, un despistaje, porque sospechan que podrían estar infectados, porque un pariente estuvo con malestares y ha dado positivo. Cuando llegan al centro de detención, narran por qué se quieren hacer la prueba y anticipadamente la persona, no sé si por falta de pruebas, le dice: no, tú ya eres positivo, no te voy a hacer la prueba. Estamos un poco preocupados, necesitamos información para saber quiénes califican para hacerse una prueba, en qué circunstancias tengo que ir a hacer una prueba, porque las colas son enormes. ¿Y cómo se pasa el virus? De persona a persona. En esas colas que me voy a hacer la prueba, probablemente no estaba infectado y por ir me puedo infectar. Así es que necesitamos su orientación. Regresamos con el doctor Tarazona, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.
Soy Mauricio Fernandini, esto es RPP, la voz de todo el Perú. Gracias por acompañarnos en Encendidos. Estamos conversando con el doctor Tarazona, es viceministro de Prestaciones de Salud, y de alguna manera nos tranquiliza saber que el 70% de las plantas en nuestro país que se implementaron durante la pandemia están operativas y hay un 30%, eso es lo que el doctor estima, que necesitan reparación, actualización y ponerlas al servicio de la ciudadanía. Otro dato importante es que actualmente se está usando el 30% de la capacidad instalada de oxígeno. Pero ¿no le parece, doctor Tarazona, que las lecciones de este momento que ha vivido el planeta es prevención, prevención, prevención? Que puede venir otro virus, otra variante. El mundo no está inmunizado. África, ¿no? Tiene el 7% de su población vacunada. Y no terminamos de vernos como hojas de un mismo árbol. Entonces, ¿por qué no tener la prevención de tener siempre operativas las 400 o las plantas de oxígeno que se hayan implementado durante la pandemia? Sí, algunas precisiones. No es el 30% que esté inoperativa. Yo le hablaba de 30 plantas de las 430 que se tienen. Correcto. Entonces el porcentaje es muchísimo menor. Están en proceso de mantenimiento. Las plantas en los hospitales pequeños constituye un costo adicional mantenerlos, y lo que sucede es que ha dejado de operar porque tenemos otras fuentes de abastecimiento de oxígeno. Las plantas nos abastecen una proporción, es decir, nuestra necesidad de oxígeno no lo abastecemos únicamente con las plantas de oxígeno. Tenemos otras fuentes de oxígeno líquido, oxígeno gaseoso que ya están adquiridas. De ellas es lo que se viene utilizando, de tal forma que aun cuando hay alguna variabilidad en el número de plantas operativas, tenemos oxígeno disponible a través de los cilindros. Son más de 38,000 cilindros disponibles que están operativos, de los tanques criogénicos que contienen varias toneladas de oxígeno en los hospitales, de tal forma de que no es solo una fuente de oxígeno, no hay que hacer el sinónimo de fuente de oxígeno con plantas, eso es una parte. Entiendo. Eso es importante. Finalmente, para que... tampoco hay que vernos como que somos un país de fácil accesibilidad. Durante la pandemia, para que lleguen esos tanques de oxígeno a Iquitos o para que lleguen a Puno, nos demoramos una eternidad y la gente se murió. Entonces, no me tranquiliza tampoco escucharlo de que la única fuente de oxígeno no es la planta, sino los tanques y otras fuentes de oxígeno. El tema es que cuando se necesite, porque nosotros no sabemos si va a llegar otro virus, otra variante o un desastre natural y necesitamos oxígeno, la ciudadanía de todo el territorio que nos están escuchando lo tenga a la mano. Aprender de lo que hemos vivido. Sí, justamente el aprendizaje nos lleva a tener diversas fuentes de accesibilidad al oxígeno. De hecho, que nuestro país es muy heterogéneo y la accesibilidad es un problema. Es por eso de que se tiene los tanques criogénicos, que es la fuente más grande de disponibilidad en diversas partes del país. ¿Cuáles, por ejemplo? Tenemos prácticamente en todas las regiones tenemos tanques criogénicos. ¿En todas las regiones? Sí. Ninguna se quedaría desabastecida porque tienen, además de planta, estos tanques que usted menciona. Así es. Y adicionales son los pequeños balones de oxígeno, que también tenemos un buen número que están abastecidos. En ese sentido, no es que tengamos ya una respuesta concreta frente a un crecimiento inusual de pacientes. Podríamos tener dificultades. Hemos hecho una comparación entre la necesidad de uso durante la segunda ola, en donde tuvimos más casos o problemas, con nuestra disponibilidad actual. Y estamos más o menos superando la necesidad de uso que se tuvo en la segunda ola versus nuestra disponibilidad de oxígeno actual. Sí, entonces, ahora la situación es otra, ¿no es cierto? La demanda de oxígeno en la primera ola, cuando no estábamos vacunados, te salvaba la vida. Ahora estamos vacunados y estamos en otra realidad. Y a esa lo quería llevar.
porque el testeo, la prueba, es una herramienta fundamental para cortar la cadena de contagios. Y en todos los países tienen pruebas de testeo. Primero porque las personas quieren masivamente saber si son portadoras de la variante, la que sea, ¿no? Y de repente no es el momento de hacerse la prueba. Hay en realidad información que compartir con quienes nos están escuchando y están yendo a los centros donde el ministerio ha ofrecido las pruebas de antígeno y PCR y de repente no es el caso que amerite exponer contagio haciendo esa cola y esa aglomeración. ¿Quiénes deben ir a hacerse la prueba para no tener estos problemas en el momento mismo que una enfermera le dijo a un señor, si su esposa ha dado positivo, usted de hecho que ya es positivo, no le voy a hacer la prueba porque hay pocas? Entonces esta la voy a hacer en una persona que la necesitemos. Esa información hay que afinarla porque el testeo es indispensable. ¿Quiénes califican para ir y hacerse la prueba en los espacios que vienen creando a nivel nacional? Sí, yo le agradezco la pregunta porque permite precisar quiénes es que deberían estar haciéndose las pruebas. En realidad no es para todas las personas, como hemos encontrado en algunos lugares, personas que han ido a decir por si acaso, a ver si me sale algo. Las pruebas están orientadas básicamente a quienes tienen algún tipo de síntomas respiratorios, síntoma general como fiebre. Ese es un grupo. El otro grupo es quienes tienen contacto cercano a estas personas. Si en la familia o en el trabajo hay alguien que tiene contacto con personas sintomáticas, ellos califican para hacer una prueba, y contacto cercano señalamos a quienes están en el entorno de estas personas, entorno cercano por varias horas. Quienes Ahora, no tienen ningún tipo perdón de... la interrupción, vamos a parar aquí un ratito, doctor Tarazona. Tengo síntomas, me arde la garganta, tengo congestión nasal, me siento cansado, que es lo que están narrando los nuevos síntomas, muy cansado, ¿no? No vaya a ser que me infecté. En el mismo día que aparecen los síntomas, ¿me debo hacer la prueba o debo esperar al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto? ¿Cuándo es oportuno hacerme las pruebas si presento síntomas? Desde el primer día de los síntomas. Desde el primer día de los síntomas. ¿Y da lo mismo si me hago antígeno o PCR el primer día? El primer día de síntomas sí sería prácticamente lo mismo, porque la prueba de antígeno es para aquellas personas que tienen síntomas. Y por lo tanto, si tiene alguna molestia, es muy probable que le salga la prueba positiva, si es que es el caso. La prueba molecular también se puede tomar. Sin embargo, señalar que demora 24 a 48 horas la respuesta. Las pruebas moleculares están indicadas adicionalmente en aquellas personas sin síntomas, pero que son contactos de algunas personas que sí han tenido síntomas. En ese sentido, ahí podríamos ver esa diferencia. Es importante que las personas también sepan diferenciar en qué momento ir a tomarse una prueba con o sin síntomas. Cuando tiene síntomas, cualquiera de las pruebas es válida. Si no tiene síntomas y es un contacto cercano, la prueba indicada es la prueba molecular. Teniendo la salvedad de que dura 24, 48, en algunos casos 72 horas la respuesta. En ese periodo que demora la respuesta, hay que tener las precauciones en mayor medida para evitar los contagios, porque hay que entender también que ahora, empieza a contagiar inclusive un día antes del síntoma. Eso lo hace un poco más complejo el manejo de esta enfermedad. Yo quería también orientar a la población con su ayuda y con el cargo que tiene, porque una vez que la persona da positivo y le dicen aíslate y no tiene espacio, y lo más probable es que pronto Villa Panamericana se quede corta y lo mismo pase en otras regiones, ¿qué se está previendo para esa situación que es inminente por la velocidad de los contagios que tenemos? Las personas que no tienen a dónde aislarse, que necesariamente no pueden construirse un cuarto de la noche a la mañana y viven, como usted sabe, ¿no? 7, 8 en un solo cuarto. ¿Qué se está previendo para esa situación? ¿Cómo cortar la cadena de contagios si necesariamente hay que aislarse y hacer esta cuarentena sin tener contacto con otras personas?
Regresamos con usted, doctor Tarazona, en el siguiente bloque para ver la estrategia en ese sentido de las cuarentenas. ¿Tenemos solo Villa Panamericana o hay más espacios? El doctor Augusto Tarazona Fernández, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, continúa con nosotros en Encendidos. Y hay una comprensible preocupación, doctor. Todos sabemos que las familias, por ahora, viven hacinadas en espacios. No es lo ideal, hay un déficit de vivienda, se juntan muchos integrantes de la familia y están en una sola habitación, ¿no? En todo el país. Este fenómeno se repite desde hace años. ¿Cómo van a hacer un aislamiento uno de los integrantes de esta familia si dan positivo? Perfecto, se creó Villa Panamericana, pero la capacidad de Villa Panamericana en proporción a la cantidad de habitantes de Lima Capital se queda corta. Entonces, ¿qué salida hay para esos ciudadanos que no tienen dónde hacer un aislamiento correcto, como mandan los estándares de salud internacionales? Sí, bueno, idealmente deberíamos tener muchas villas panamericanas. No obstante, esa no es nuestra realidad. Es por ello que alternativamente el Ministerio de Salud viene implementando los centros de atención temporal, que es una especie de área en donde la persona infectada puede estar pasando los días de contagio, que son de 7 a 10 días en este caso actual. Actualmente tenemos en implementación 224 centros de oxigenación temporal, que es la otra modalidad de internamiento a pacientes que necesiten oxígeno en bajo flujo y que pueden ser internados sin que lleguen a ser hospitalizados, sino en estos centros. Y en relación a los centros de atención temporal, estamos llegando a los 120 centros de atención temporal, que en suma se está habilitando alrededor de 3.000 camas de centros de atención temporal y 3.000 camas de oxigenoterapia de bajo flujo. Eso es lo que en lo inmediato estamos habilitando. Obviamente esto quizás no sea la cantidad necesaria y es por ello que tenemos otra estrategia que es la atención domiciliaria y el aislamiento domiciliario, que es parte de las estrategias que se utilizan. Claro, pero ahí es donde no nos cuadra con la realidad. Cuando visitamos a una familia, no tienen la posibilidad de aislarse dentro de su casa porque no tienen espacio. Tienen que compartir un solo baño, 8, 7. Sí, justamente le señalaba de que el Ministerio de Salud está habilitando 3.000 camas para aislamiento. Claro, pero en proporción a la cantidad de ciudadanos que habitan en Lima Capital o en otras regiones, el número es insuficiente y la velocidad de contagio de la variante es impresionante. Entonces, ahí hay un punto pendiente. Y otro, para ir terminando, doctor Tarazona, que nos preocupa y veo que lo están resolviendo, pero con números que no son satisfactorios. Obviamente, habría que incrementar el número de espacios para hacer cuarentenas. Pero otro es los toques de queda y las restricciones de horarios. Si la aglomeración es el foco de contagio de la COVID-19, al reducir horarios estoy generando aglomeraciones para transportarme. Ya de por sí el transporte no funciona eficientemente y hay un déficit. Al poner restricción de horario, ¿no estamos siendo fomentadores de aglomeraciones en todos los espacios? Se ha evaluado el impacto de las restricciones de horarios, por ejemplo, las restricciones que se ha tenido en Navidad y Año Nuevo, ha llevado a un impacto directo en lo que es la atención de las emergencias relacionados a actividades de aglomeraciones festivas. Ha disminuido el número de pacientes en las emergencias relacionados a las enfermedades que aparecen en los días festivos. De otro lado, en relación No le entiendo esa parte. ¿Se ha reducido el número de atenciones en emergencias?
Sí, le explico. Normalmente, los años anteriores, los días de Navidad y Año Nuevo, las emergencias quirúrgicas por violencia, agresiones o las emergencias por sobredosis de alcohol, etcétera, eran enormes, abarrotaban las emergencias. Habiendo suspendido estas actividades, ese tipo de emergencias se han disminuido drásticamente. Ese es un efecto directo de esta actividad. Claro, Pero de otro lado, mandan confinamiento al 100% y ya no hay asaltos en la calle. Es como que sentido común, ¿no? sí, bueno, de hecho, pero ese es un problema que hemos venido afrontando. Y de otro lado, reducir la salida a las calles, si bien es cierto que no es la única estrategia de control, pero de lo que se trata es buscar que las actividades que generan mayor número de contagios sean disminuidos en el tiempo. ¿Qué actividades generan mayor número de contagios? Las aglomeraciones, evidentemente, es una, y las otras son las actividades que suele ver en las noches, como son las fiestas, el funcionamiento de discotecas, de centros festivos, en donde generalmente las personas ya hay un descuido absoluto, porque en esas actividades ya no usan mascarillas, ya el acercamiento es mucho más estrecho. Por lo tanto, se busca que esta inmovilización se dirija a esas actividades de alta transmisión. Bien, doctor Tarazona, gracias por su tiempo y por orientar a los seguidores de este espacio en RPP, La Voz de todo el Perú. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros